Amén. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana. Amén. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por todas las cosas que hace para bendecirnos, para mostrar su amor, para mostrar su favor para con cada uno de nosotros. Qué bendición también esta mañana poder compartir con ustedes la palabra. Gracias al pastor por la oportunidad que nos da siempre. Y yo le doy gracias a Dios porque cada semana desde el púlpito sale buen consejo de parte de Dios para la iglesia. Y qué bueno que usted está aquí, que usted escucha, que usted sigue ese consejo, porque en seguir ese consejo hay abundante bendición. Y la semana pasada nuestro pastor comenzó con una serie y estamos hablando sobre Jesús, estamos hablando sobre milagros, los milagros que encontramos en el libro de Juan. Así es que si usted no está leyendo algo en especial, puede acompañarnos a través del Evangelio de Juan y aprender cómo el Señor manifestó su poder a favor de otros, pero también puede hacerlo hoy y lo sigue haciendo a favor de nosotros. Así es que hoy vamos a hablar de la segunda señal o el segundo milagro que Jesús manifiesta en el libro de Juan. Y quizás la primera o la pregunta con la que yo quiero iniciar hoy es esta: ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Déjenme decirles que un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Miren qué interesante, porque para nosotros es algo imposible, pero para aquel que todo lo puede, es posible. Y qué maravilloso saber que ese que todo lo puede ha derramado su gracia y su favor sobre nosotros. Entonces podemos creer, podemos tener confianza en Él. Cada milagro habla del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Cada milagro manifiesta su poder. ¿Sabías que en los evangelios hay 34 milagros realizados? Y qué maravilloso, porque como dije antes, cuando leemos, cuando nos alimentamos con la palabra, estos milagros alimentan nuestra fe. Hace que nuestra fe crezca, Ahora, qué importante que estamos aprendiendo sobre los milagros, porque muchas veces pensamos, y lo vamos a ver más adelante, que los milagros validan al hombre de Dios o nos hacen ver que Dios está con una persona, y no es así, no siempre es así. Así es que ahora que estamos aprendiendo de los milagros, qué bueno que podamos leer en la palabra de Dios. Y quiero leer con ustedes un pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 13. Oigan qué interesante. Por esto es necesario, cuando hablamos de milagros, también tener discernimiento para saber si viene de Dios o si no viene de Dios, si es verdadero o si es falso. Dice Deuteronomio 13: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, o sea, si se hiciera el milagro, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué nos dice el Señor? Alguien hizo un milagro, tiene un mensaje de Dios. Un momentito, con discernimiento, vamos a ir a su palabra, vamos a ver su testimonio, vamos a ver su mensaje. Si sigue a Dios, viene de Dios. Pero si no sigue a Dios, no viene de Dios. Cuidado, y nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, la segunda pregunta que tengo aquí: ¿quién es un candidato para un milagro? El pastor estuvo hablando de esto la semana pasada y quiero repetirlo. Una persona que tenga una necesidad. Esa es la persona que se convierte en un candidato para un milagro. Cada uno de los milagros manifestados en la Biblia comienzan con un problema. ¿Tienes una necesidad? Bueno, eres un candidato para que Dios responda a tu oración de una manera sobrenatural. Amén. ¿Cuántos vinieron con una necesidad hoy? Amén. Vamos a orar al final unos por otros, con fe, amén, para que Dios responda.
Ahora, creemos. Amén. Creemos. Es importante que sepamos esto, porque a veces no creemos. ¿Y por qué no creemos? Hay dos razones interesantes que nos impiden ver lo milagroso. Una de esas es el escepticismo subliminal. ¿Qué significa esto? Los milagros, por definición, son una violación de las leyes naturales. Y nosotros tendemos a explicarlo todo. Queremos saber las causas de. Y a veces sucede algo y es la mano de Dios manifestándose y nosotros de una vez decimos, no, yo no creo en eso. Eso sucede por tal razón. Queremos ver, pero no queremos creer. Queremos ver, pero no discernimos, no nos damos el tiempo para ver si es la mano de Dios la que está operando en medio de nosotros. Porque Dios no ha cesado de obrar. Él nunca deja de trabajar. Él sigue manifestando sus hechos milagrosos, sus hechos sobrenaturales. Nosotros como iglesia somos testimonio de esto. ¿Quién podría cambiar nuestras vidas? ¿Quién podría hacernos nuevas criaturas? ¿Quién? ¿Era algo que nosotros mismos podíamos hacer? Se necesitó un hecho milagroso, portentoso, para darnos una nueva vida. Nosotros debemos dar testimonio del poder de Dios. ¿Cuántas oraciones ha contestado Dios para nosotros? Si pusiéramos a darnos testimonios, pasaríamos toda la tarde aquí y más. Debemos de creer, debemos de creer. Debemos, como dije antes, tener discernimientos para saber si es falso o verdadero. Pero yo quiero decirle algo, los milagros no son lógicos. Por eso los llamamos milagros. ¿Oyeron? Creemos, confiamos en que Él está operando. Confiamos en que Él está operando. Que no nos suceda como aquella ilustración muy antigua de un niño que se subió al techo de su casa y se resbaló y empezó a dar vueltas y se iba a caer y dijo, Dios, ayúdame. Entonces su pantalón se quedó pegado de un clavo, ¿verdad? Y detuvo su caída y entonces le dijo a Dios, no te preocupes, Dios, ya no te necesito, este clavo me ayudó. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Así nos pasa. Dios responde la oración y creemos que es otra cosa la que sucedió en lugar de darle gracias a Dios. Pero hay otra razón más por la que no creemos. Y cuidado, porque muchas veces esta razón está en la mayoría de nuestros corazones, y es la desilusión. ¿Por qué? Porque alguna vez pedimos y no recibimos respuesta. Y entonces decimos, ¿para qué orar si Dios no escucha mi oración? ¿Para qué orar si Dios no escucha mi oración? Ayer una joven muy querida acá de la iglesia me hizo una pregunta y me dijo, pastor, yo he estado orando por esto, pero aún no veo la respuesta. Y yo le dije, bueno, yo quiero preguntarte, ¿estás lista para que Dios responda? ¿Estás lista? Y me dijo, ¿cómo estás lista? Sí. A veces pedimos, pero no estamos listos. Como si tu hijo de 15 años te dice, papá, yo quiero que me compres un carro, un auto. Tú quieres preguntarle, ¿estás listo para esa responsabilidad? ¿Estarán listos? No, ¿verdad? Los jóvenes dicen, ay, pastor, y yo que esta tarde le iba a hablar a mi papá. ¿Estarán listos para esa responsabilidad? Una joven de 15 años, 16 años, estoy metiendo en problemas con los jóvenes, Felipe, ahí me disculpa. 17 años, papá, es que quiero tener novio. ¿Estarán listos para tener novios? ¿Qué dijeron, papás? Hasta que cumplan 70 les damos permiso. Amén. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Debemos de creer. Debemos de creer. No debemos desilusionarnos en nuestros corazones. Y yo creo que todos nos sentimos como aquel hombre a quien Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aquel hombre dijo, creo. Y después exclamó desde lo más profundo de su corazón, Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer, ayúdame a creer. Porque parece que cada vez que oramos y necesitamos algo y venimos a Dios, hay en nuestros corazones como una lucha. Creo, pero dudo. Creo, pero ¿será posible? Y la Biblia dice que el que pide dudando,
¿qué sucede? No va a recibir nada. Debemos de creer en Dios. Debemos de creer en su poder. Debemos de creer que Él está con nosotros, que Él nos ama y Él nos va a dar lo que necesitamos cuando estemos listos para hacerlo. Amén. Y en un momento vamos a ilustrar más esto. Ahora, vamos al segundo milagro, por favor. Se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 46, y lo voy a leer para ustedes. Ustedes me siguen aquí en la pantalla, por favor. Dice: fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Recuerdan? El pastor lo enseñó, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él. Y cuando dice fue a él, este ir a él le costó 20 millas. Sin detenerse, unas 7 u 8 horas caminando. ¿De acuerdo? Oiga, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo está sano. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer como a la 1 de la tarde se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó a él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Déjenme ir a través del pasaje y tomar algunas lecciones, que hay muchas más, pero ahí se las dejo de tarea. Primero, miren qué interesante, porque este oficial, este noble, este que parece que trabajaba o era de la casa de Herodes Antipas, viene a Jesús. Viene a Jesús. ¿Por qué viene a Jesús? Porque oyó que Jesús estaba allí. Pero no solamente oyó que Jesús pasaba cerca, claro, pasaba 20 millas cerca, ¿verdad? Pero no solamente es esto, Jesús viene por ahí, sino que ya había escuchado el poder de Jesús. Ya había escuchado lo que Jesús podía hacer. Le habían llegado las noticias de cómo sanaba. Ya habían llegado las noticias de las cosas que hacía. Porque aunque Juan registra esta señal acá, ya había hecho otras señales en otros lugares. Ahora, miren qué interesante, porque así debe de correr nuestro testimonio. Así debe de correr la palabra de lo que Jesús hizo y va a hacer por nosotros. Para que otros, cuando le escuchen, ¿qué hagan? Corran a Jesús. Corran a Jesús. Usted está hablando con su compañero de trabajo y su compañero dice: ¿sabe qué? Me voy a divorciar, mi matrimonio no tiene solución. ¿Y qué le dice usted? Eso pensaba yo. Hace 2 años, ¿recuerdas? En la misma situación estaba yo. Pero Dios hizo un milagro. Me cambió a mí. Transformó el corazón de mi esposa. Vimos el poder de Dios manifestado en nuestras casas. Recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿Y qué pasó? Ahora estamos como de luna de miel otra vez. Amén. Digan amén, porque si no, vamos a tener que empezar otra vez a recomprometerse. No. Amén, así es. Hay un testimonio diferente. Mi hijo se fue de la casa. Mi hijo estaba en drogas. No sabía qué hacer. Habíamos hecho todo lo humanamente posible. Y empezamos a orar en mi familia. Empezamos a orar en la iglesia. Les pedimos a los pastores que se unieran a nosotros en oración. Y nuestro hijo ahora está en la casa. Es más, le abrió su corazón a Jesús. Ahora está yendo a la iglesia. Ahora se bautizó. Ahora está sirviendo. Es un milagro que habla de Dios. Hay esperanza para tu hijo. Y aquella persona dice: yo voy a correr a Jesús. Yo necesito el mismo milagro. Amén. La gente tiene que escuchar a través de nosotros. La gente tiene que oír del poder de Dios. Ahora dice que vino a Jesús y le rogó. Papás, mamás, ¿cómo se hace una oración cuando nuestro hijo o nuestra hija está agonizando? ¿Cómo hacemos una oración de estas? No crea que es fácil leerlo y él se acerca a Jesús y le dice a Jesús: Jesús, mi hijo está muriendo, venga conmigo. Así no fue. La palabra rogó
nos deja mucho a la imaginación. No importa cuánta gente hubiera al frente. No importa qué tan ocupado estuviera Jesús. Se acercó a Jesús y le rogó. Le rogó. Una buena manera de comenzar una oración que hace que descienda un milagro de parte de su mano es humillándonos delante de Dios, cayendo de rodillas delante del Señor. El oficial no vino apelando a su estatus. Yo soy familia de Herodes. O sabes qué, tienes que darme un milagro porque yo soy tal o cual, o porque yo tengo mucho dinero, o porque yo he ayudado mucho. No. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Hubo un gemir en él. Hubo un gemir en él. Hubo un ruego profundo en él. Hace muchos años, yo creo que les he hablado de este hombre. Tuve la bendición de conocer a este caballero. Él se llama Pablo Bravo. Y Pablo Bravo es un evangelista. Él es pastor, es un evangelista, tiene su grupo de iglesias y es un hombre de oración. Es un hombre de oración. Y Pablo me contaba la historia de que un día llegó donde el doctor y el doctor le dijo que su hijo iba a morir. Y entonces le dijo, así es que usted va a tener que de alguna manera acostumbrar su corazón, fortalecer su corazón, porque su hijo no va a salir con vida del hospital. Una noticia tremenda. Pues Pablo dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo no creo a lo que usted me dice. Mi hijo va a salir de aquí caminando. Yo voy a pedirle a Dios porque yo tengo un Dios todopoderoso. Bueno, imagínese el testimonio, ¿verdad? Y entonces se fue a la casa y le dijo a Dios, Dios, no voy a parar de orar ni de ayunar hasta que mi hijo salga del hospital. Ah, caramba, ¿verdad? Es la vida de tu hijo. ¿Cuánto hay que hacer? Y empezó a ayunar y empezó a orar. Y a los 20 días, ¿saben qué? Estaba saliendo del hospital con su hijo caminando. Dios sigue trabajando. Y llegó a su casa y se sentó y su esposa había hecho un caldito, decimos en mi país una sopita, ¿verdad? Imagínense 20 días ayunando. Y ya cuando iba a comer le dice a su esposa, ah, qué bueno, vas a comer. Y el amigo que estaba al lado de tu hijo en el hospital, ¿lo vas a dejar allí? ¿No tienes que orar también por él? Y entonces hizo el caldo a un lado y se fue a orar. Le dijo, Señor, seguiré ayunando hasta que el amigo de mi hijo salga del hospital. Pasaron 10 días más y también iba saliendo caminando su amigo del hospital. Por ella que no había más en la habitación, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decirles? Dios tiene el poder para hacerlo. Pero debemos rogar, debemos clamar, debemos pedir. Porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Amén. Al que cree en Él, que Él tiene el poder. Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios no creeréis. Y es que a veces así nos pasa. Y sabemos que así no funciona la Biblia. Queremos ver para creer. Pero la palabra de Dios dice que debemos creer para ver. Debemos de creer, debemos ejercitar nuestra fe. Quizás debemos comenzar con oraciones pequeñas, pero darle a Dios la honra y la gloria cuando Él las contesta. Y convencernos de que Él es fiel a su palabra, de que Él no miente, de que Él lo que dice lo cumple. Podemos llegar a Él, porque Jesús nos dijo que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Y Jesús no miente. Amén. Debemos de creer, debemos de creer. Ahora, el noble vuelve a clamar nuevamente y se acerca a Jesús y le dice, Señor, desciende a mi casa, desciende a mi casa. Saben que yo tengo aquí una pregunta y es una pregunta difícil de responder. Después de que yo me vaya puede preguntar a los pastores. La pregunta es, ¿por qué a veces responde y a veces no? Podríamos pasar aquí horas haciendo teología, ¿verdad? Pensando y pensando, pero hay dos cosas que yo quiero que sepan.
Dios es soberano y Él hace su voluntad. Él es rey. Y Él dice sí o dice no. Pero yo quiero que sepan algo. Yo no me acerco a Dios pensando en que Él va a decir que no. Yo me acerco con fe. Y la fe es la certeza de que Él va a contestar lo que yo espero. ¿Oyeron? Entonces usted ore. Ore. Que el cielo está cerrado, ore más. Que no ve la respuesta, no ve mejoría, siga orando. Quizás a esa oración usted tenga que unirle el ayuno. Quizás a esa oración usted tenga que pasar noches en vela. Quizás a esa oración usted tenga que añadirle el llanto. Quizás tiene que haber un gemir desde su corazón. Y dile como le dijo Jacob: Señor, no me voy de aquí hasta que tú me bendigas. Yo quiero verte operando. Yo quiero verte actuando. Ese es el Dios en quien creemos. Amén. Ese es el Dios todopoderoso a quien le hemos entregado nuestra vida. El que ha dicho que cuando recibimos a Jesús nos dio el derecho de que nos llamáramos sus hijos. Y si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él, que es bueno, dará buenas cosas a los que se las pidan? Tenemos que creer. Ahora, otra cosa importante: no dejes de orar. No dejes de orar. Prefiero irme a la tumba orando, creyendo y con esperanza, que irme amargado, desilusionado y sin esperanza. Hasta el último momento de nuestra vida vamos a orar. Vamos a orar. No nos vamos a cansar de esto. Ahora, miren la palabra de Jesús. Se vuelve donde el hombre y le dice: vete, tu hijo está sano. Yo me vuelvo a ver a mí mismo. No puedo ver a nadie más. Y yo me digo: ¿me conformaría yo con esa palabra? Bueno, hoy hay una manera muy fácil. No traje mi celular, pero tomamos el celular y: aló, sí, amor, sí, ya el hijo está bien, porque Jesús me dijo que ya estaba bien. Sí, sí, ya está bien. Ay, gracias, Señor. Pero no había forma de comunicarse. O sea que ahora había que caminar 7, 8, 9 horas de regreso a la casa, convencido de que la palabra que Jesús había dado era realidad. Ay, caramba, eso no es fácil, ¿verdad que no? Pero yo quiero que sepas dos cosas que hay en este pasaje maravillosas. Primero era la palabra de Jesús. Él escuchó la palabra de Jesús. Él escuchó la palabra de Jesús. Cuando tú estás orando, no dejes de orar hasta que escuches en tu corazón la palabra que Dios te da. Es una palabra que te va a decir: no te lo puedo explicar. Te va a decir: está hecho. Ok, lo recibiste. Sí, te lo va a decir. Primera Juan 5, 14 y 15 te lo dice. Sí, sí, está hecho. Está hecho, lo recibes. Y en ese momento es cuando nuestra petición cambia. En lugar de estar pidiendo, empezamos a orar para dar gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que ya me has respondido. ¿Escuchaste? Allí es cuando nuestro ruego se transforma en acción de gracias. Gracias, Señor, porque ya recibí lo que te había pedido. Mis hermanos, eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Este hombre escuchó la voz de Jesús. Y esa voz entró en su ser y de alguna manera le dio seguridad, le dio paz, le dio convicción de que su petición había sido contestada. Y creyó. ¿Qué dice la Biblia? Creyó. Se dio media vuelta y se fue para su casa, creyendo. Cuando tú recibes la respuesta de Dios, tu cuerpo completo, tu espíritu total va a estar tranquilo, va a estar en paz. Hasta allí debemos de orar nosotros. Hasta allí debemos de llegar. Y llegó a su casa y salieron los siervos y le dijeron: tu hijo vive. Ya lo sabía. ¿A qué horas comenzó a mejorar? Yo me toco la mano como si él tuviera el reloj. ¿A qué horas comenzó a mejorar? Ayer como a la 1 de la tarde, en el momento exacto en el que el Señor habló. Y le dio el testimonio de su casa. ¿Y qué pasó? Que dice que toda la casa creyó. ¿En qué creyeron?
Creyeron en que Jesús era quien decía hacer. Pero no solamente eso, escuchen. Creyeron que Jesús tenía el poder para hacer todas las cosas. Tú no solamente has creído que Jesús es el Salvador, sino que también es el Señor. No solo el Señor de tu vida, sino también el Señor de todo lo creado. Él tiene poder sobre todo para hacerlo todo. Hemos creído, hemos creído, hemos creído. Mis hermanos, yo no sé, creo que había compartido esta ilustración, y no sé si alguno de los pastores la ha compartido, pero había compartido esta ilustración con el grupo de oración. ¿Ha escuchado la historia de Oni? ¿Alguno la ha escuchado, la historia de Oni? El hacedor de círculos. ¿Verdad que sí? Algunos la han escuchado. Dice que en la historia judía se encuentra esta historia. Dice que corría el siglo I y había una sequía devastadora que amenazaba con acabar a la generación que estaba antes de Jesús. El último profeta había muerto 400 años atrás. No se escuchaba nada de Dios. Y cuando se hablaba de los milagros, parecía que esto hubiera sido una fantasía. El pueblo estaba preocupado, el pueblo moría, pero había un hombre que todavía oraba, un hombre que todavía creía, y su nombre era Oni. Entonces el pueblo fue ante este profeta, ante este hombre, le dijeron: queremos que ores por nosotros, ora para que Dios derrame lluvia. Oni salió de su lugar, se paró delante del pueblo en las afueras de la ciudad y con su bordón hizo un círculo en la tierra. Y miren qué interesante, cayó de rodillas en ese círculo, levantó las manos al cielo y con la autoridad del profeta Elías, que había hecho que lloviera fuego sobre la tierra, oró a Dios para que fuera derramada la lluvia. Y esta fue la oración de Oni: Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que les hayas mostrado tu misericordia a estos tus hijos. Aquellas palabras retumbaron en el corazón de sus oyentes. Fueron dichas con tanta propiedad, con tanta autoridad, que dice que el pueblo sintió un escalofrío corriendo por todo su cuerpo. Fue fuerte su oración y también comenzó el milagro. Dios escuchó su oración. Y entonces, cuando terminó de orar, empezaron a caer unas gotas, un rocío del cielo, una lluvia suave del cielo. Y la gente comenzó a regocijarse y a dar gracias a Dios. Pero entonces, mientras la gente se regocijaba en esa llovizna, Oni seguía orando porque no estaba satisfecho. Y entonces vuelve a orar y le dice a Dios: no he orado para pedirte una lluvia así. Oiga, le dice, sino una lluvia que llene las cisternas, los pozos y las cavernas. Y entonces comenzó. La llovizna se convirtió en una lluvia torrencial que hizo que los testigos presenciales corrieran, porque parecía que todo se iba a inundar. Dicen que la historia, que las gotas más pequeñas eran del tamaño de un huevo. Imagínense. Llovía con tanta fuerza que la gente huyó al monte del templo para escapar de las inundaciones repentinas. Pero Oni se quedó en el círculo, se quedó orando, y una vez más hizo su osada petición y le dijo al Señor: no he orado para pedirte una lluvia así, sino por la lluvia de tu favor, tu bendición y tu misericordia. Y entonces, como una de esas lluvias bajo el sol, bien proporcionadas, en medio de una tarde caliente, comenzó a llover mansa y pacíficamente. Cada lluvia demostraba la gracia de Dios sobre su pueblo. Cada lluvia demostraba que Dios tiene todo el poder. Cada lluvia, cada gota nos demostraba que Dios sigue contestando las oraciones de su pueblo.
Mis amados hermanos, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Estás enfermo hoy? ¿Tienes un familiar enfermo? ¿Estás en un problema y miras alrededor y dicen, realmente solo Dios podría ayudarme? Bueno, aquí estamos. Parece que un grano de mostaza es demasiado grande, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, a este problema, a esta situación, quítate y échate al mar, y sería hecho. ¿Por qué no unimos nuestra fe en esta mañana? ¿Por qué no oramos por nuestra necesidad y por las necesidades de los que están a nuestro alrededor? Atrevámonos hoy a pedir, a rogar. No somos nosotros los que hacemos el milagro. ¿Quién es? Es responsabilidad de Dios. Nuestra responsabilidad es orar, creyendo con fe de que para Él lo imposible es posible. Póngase de pie conmigo. Quizás a tu alrededor hay gente que necesita oración. Vamos a escuchar este canto y luego, mientras ellos siguen cantando, vamos a elevar una oración, unos por otros. Todos vamos a clamar. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Dile conmigo, Padre, hoy vengo creyendo en tu gran poder. Vengo creyendo en cada promesa que tú has puesto en tu palabra para mi vida, para mi casa, para mi iglesia. Dile. En el nombre de Jesús, hoy juntos levantamos nuestra voz. Dile conmigo, creyendo, y si dudas, dile, ayuda a mi incredulidad. Responde hoy, Señor. Responde hoy, Señor. Dile conmigo, sana, Señor. Sana, Señor. Si hay alguien enfermo en este lugar, pon tu mano y sana, Señor. Toca a tu hijo, Señor, que está perdiendo la vista. Toca cada órgano hoy, toca cada músculo, toca nuestros cuerpos. Dile, llénanos de vida, llénanos de salud, Señor, con tu poder.
Dile, Señor, toca mi casa, toca mi hogar. Mi matrimonio necesita un milagro. Mis hijos, Señor, tócalos, Señor. Están lejos, están rebeldes. Solo tú puedes traerlos, Señor. Haz un milagro, Señor, en sus vidas, Señor. Tráelos a tus pies, Señor. Queremos verlos siguiéndote, sirviéndote, amándote, Jesús. Dile conmigo, Señor, aquí está mi necesidad, mi trabajo, mi casa, mis finanzas. Toda situación que para mí es tan difícil, en tus manos, Señor, es fácil, porque tú tienes el poder para hacer milagros, Señor. Hoy como iglesia nos volvemos a ti, esperamos en ti y te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia y tu favor sobre esta casa, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Dile, Señor, yo oro a ti creyendo, Señor, creyendo, Señor, y no voy a dejar de orar, dile conmigo, hasta que no me bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Rey. Amén, amén, amén. Debes de creer que Él puede hacerlo de nuevo. Amén, amén. Qué bueno, mis hermanos, que Dios nos ha permitido compartir durante este día. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, por favor, tenemos un regalo para ti. No te vayas sin pedir, sin buscar en la mesa de información y llevarte ese recuerdo que queremos darte. Si necesitas oración, pasa al centro de conexión, por favor. Queremos seguir orando por ti. Y por favor, hermanas, no olviden registrarse para el estudio bíblico de mujeres, registrar a sus hijos. Y si usted quiere dar el próximo paso y quiere continuar ahora con principios básicos, por favor también pase a la mesa de información y se anota. Que Dios me los bendiga muchísimo, me los lleve con bien y esperamos pronto oír el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Estamos